Hola doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar entonces hoy con la parte especial de los contratos bancarios, cuya parte general habíamos empezado a ver en la clase anterior. Vieron en el medio contrato de mutuo y contrato de depósito, que van a ver que, que tiene sus particularidades también en materia de contratos bancarios, porque hay depósito bancario y préstamo bancario que son figuras específicas respecto de la figura más general que ustedes ya han visto. Entonces, recordarán por lo que vimos en la clase anterior que la parte de los contratos bancarios estaba dividida en el Código Civil en dos secciones. Una primera sección donde había disposiciones concernientes a la parte general, en normas sobre transparencia en general de las condiciones contractuales, y después un párrafo segundo sobre contratos bancarios con consumidores, y después había seis contratos especiales, que no son los únicos que pueden ser los bancos, pero que son los que el código ha resuelto regular. Esos contratos son los de depósito, cuenta corriente, préstamo y descuento, apertura de crédito, servicio de caja de seguridad y custodia de títulos valores. Vamos a arrancar hoy viendo, los primeros de estos contratos, teniendo en cuenta que la gran división que habíamos considerado al tratar la parte general. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la parte general dijimos que en qué consistía básicamente la actividad bancaria, que era una actividad de intermediación en los recursos financieros, y que esa actividad de intermediación se tramitaba por vía de que el banco recibía recursos, recibía dinero, los recursos financieros, y luego volcaba esos recursos financieros en el mercado. Es decir, tomaba recursos financieros de unidades o de sujetos superavitarios, es decir, que tenían capacidad de ahorro, y los volcaba en aquellos sujetos deficitarios, es decir, aquellos que tenían algún proyecto pero no tenían los recursos para llevarlo adelante. Eso hacía que desde la perspectiva del balance del banco hubiera operaciones activas y operaciones pasivas. Las operaciones pasivas eran aquellas que generaban un pasivo para el banco, entonces, es decir, una deuda, una obligación, con lo cual eran los contratos por los cuales el banco recibía algo de sus clientes. El caso clásico es el depósito. Y después había otras operaciones que eran operaciones activas, porque el banco creaba para sí un crédito. El contrato clásico es de esta índole, es contrato de préstamo. Entonces, si uno tuviera que sobresimplificar, bueno, el banco recibe préstamo, recibe depósito y hace préstamo, o da préstamo. Entonces, esta es la primera, índole de actividades que hace el banco, es decir, las operaciones activas y pasivas, por un lado. Y por el otro lado tenemos las operaciones neutras, son aquellas en las que el banco, cobra alguna comisión, pero por la prestación de algún servicio, y son básicamente los dos contratos finales de esta sección segunda, que es el de servicio de caja de seguridad y el de custodia de títulos, que son dos contratos de servicios. Los demás generalmente se los entiende como contratos, en los que surgen operaciones activas o pasivas. Vamos a arrancar entonces con el contrato de apertura de crédito. El contrato de apertura de crédito que el código regula muy brevemente entre los artículos 1410 y 1412.
Este contrato, digamos, ¿por qué? Vamos a alterar un poco el orden de los contratos que regula el código. El código arranca con el depósito, sigue con la cuenta corriente, sigue con el préstamo, después la apertura de crédito. Son los 4 contratos que podríamos llamar de operaciones activas y pasivas, y después 2 más que son los de servicio. El orden lo vamos a alterar en razón de que, bueno, hay un contrato que es el contrato madre, digamos, o un contrato que sirve para resumir digamos, o ejecutar otros contratos, que es el contrato de cuenta corriente. Ese lo vamos a dejar para el final porque van a ver que a través del contrato de cuenta corriente se pueden ejecutar o cumplir algunos de los contratos que vamos a ver antes. Entonces vamos a arrancar por el contrato, digamos, más sencillo desde la perspectiva de las operaciones activas del banco, que es el de apertura de crédito. Contrato de apertura de crédito lo define el artículo 1410 diciendo que en la apertura de crédito el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal, conforme con lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito en dinero dentro del límite acordado por un plazo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. Bueno, ¿en qué consiste básicamente este contrato, cuya definición acabamos de ver y es bastante, digamos, ilustrativa de la operación? Acá tenemos, como en todos los contratos bancarios, las dos partes, que es el banco y el cliente. En este caso, el banco es el acreditante y el cliente es el acreditado. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco pone a disposición del cliente una cierta suma o un cierto crédito, una disponibilidad en su favor. Y entonces el cliente debe pagar una comisión por esa pura disponibilidad y que puede usar o no usar de acuerdo con sus necesidades. Es decir, este es un contrato por el cual vamos a ver que suele tener distintas fases, pero la razón económica de este contrato tiene que ver con que el cliente puede anticipar la necesidad de contar con recursos financieros para alguna operación o para alguna actividad que se propone encarar, pero dado que todavía no existe la seguridad, la garantía de que esa operación pueda realmente tener lugar, pueda concluirse, entonces al cliente no le conviene tomar un préstamo. Si toma un préstamo, bueno, recibe los fondos que va a tener que devolver y tiene que pagar un interés sobre esos fondos que recibe. Si todavía no tiene respecto de esos recursos una aplicación concreta, va a pagar un interés sin tener como contrapartida el rendimiento que su aplicación a un negocio determinado le estaría generando. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? El cliente efectúa una apertura de crédito, es decir, obtiene del banco una disponibilidad. Eso significa que el banco le promete tener a su disposición una determinada suma hasta un importe determinado y por un tiempo determinado o indeterminado si no está fijado. Es decir, supónganse que yo me largo a intentar pujar en una subasta o en una licitación privada por la compra de algo y no tengo los recursos para hacerlo, pero tampoco sé si me va a ser adjudicada, con lo cual no sé si voy a necesitar o no la plata. Entonces, consigo del banco una apertura de crédito, es decir, que el banco tenga disponible para mí una cierta suma para el caso en que yo la requiera. Y ese es el propósito de este contrato. Es decir, el objeto del contrato no es la plata en sí misma, sino la disponibilidad, es decir, la posibilidad de. Esto tiene importancia
práctica relevante porque es lo que le permitiría al cliente, sobre la base de la seguridad de que va a obtener el desembolso en la medida en que lo requiera, que esté dentro del límite, dentro del plazo, va a recibir los fondos en la medida en que los requiera, porque justamente están disponibles para él. El cliente tiene que pagar normalmente una comisión por esa suma que se le pone a su disposición. ¿Por qué? Porque el banco, bueno, en cierta medida tiene que inmovilizar al menos una parte de los recursos por la perspectiva de que la suma comprendida en la apertura de crédito sea requerida. Es decir, ni el cliente tiene seguridad de que va a pedir la plata, ni el banco tiene la seguridad tampoco de que la plata le va a ser pedida. Es decir, depende de circunstancias muy variables que básicamente tienen que ver con lo que el cliente se propone hacer y la tranquilidad que le da al cliente tener este respaldo para poder encarar cualquier algún negocio o actividad. Entonces el monto ese acreditado se mantiene vigente durante todo el plazo y por hasta el límite que se ha previsto. ¿Se entiende? Sí, doctor, perfecto. Bien. Este contrato suele distinguirse, o la doctrina suele encontrar 3 fases en este contrato. Una primera fase que consiste en lo que vengo de decir, que es el mantenimiento de una disponibilidad en expectativa. Son tantos pesos, dólares, lo que fuere, que se ponen a disposición. Esa disponibilidad es el objeto del contrato. Por el plazo convenido y devenga una comisión a cargo del acreditado. La fase, ahí puede terminar el contrato si en definitiva digamos, la disponibilidad nunca se ejecuta, nunca se requiere o nunca se exige. En la fase 2, bueno, es la fase de eventual utilización de la disponibilidad. Entonces, ahí hay dos puntos. Uno es que existe un requerimiento por parte del cliente. Ese requerimiento va a tener que ser cursado durante el plazo de vigencia de la disponibilidad y por hasta el monto del importe de la disponibilidad. Y el banco en ese caso tendrá que entonces entregar o acreditar los fondos a favor del cliente. Finalmente, la fase tercera de esto consiste en que, bueno, en que durante la vigencia ya no de la acreditación, sino de la financiación dada por el ejercicio efectivo de la disponibilidad, que esto ya se convierte en un préstamo, bueno, vamos a ver que ahí se aplican las normas sobre el préstamo, es decir, va a haber un interés que se va a devengar por sobre el monto desembolsado, es decir, ya acá no es una comisión por la disponibilidad, sino va a ser un interés por lo efectivamente desembolsado. Y segundo, va a existir el deber de devolver ese capital desembolsado en las condiciones en las que esté previsto que esto suceda. Hay una modalidad del contrato de apertura de crédito que se llama, en inglés se llama revolving, en castellano suele traducirse como apertura de crédito con reposición, pero usualmente se usa también revolving entre nosotros. ¿Qué es lo que prevé esta modalidad? Bueno, esta modalidad lo que permite es ir reponiendo, como dice el nombre, la disponibilidad a medida en que se vayan cancelando los desembolsos que se hubieran ido pidiendo. Es decir, hay una disponibilidad de un fondo hasta cierto límite, en esto no funciona exactamente igual que como lo veníamos diciendo. Hay un uso a través de la fase segunda, es decir, se pide el desembolso y ese desembolso se hace
dentro del límite requerido. El cliente asume entonces la obligación de restitución total o parcial, pero lo que sucede es que cuando esa restitución ocurre, es como que renace o se repone de nuevo la disponibilidad en la medida que estemos dentro del plazo de vigencia del contrato de apertura de crédito, o si es por tiempo indeterminado, también funciona. Entonces, esta operatoria revolving en la práctica significa, supónganse que yo tengo una apertura de crédito por 1 millón de pesos. Pido que me desembolsen 400.000. Los desembolsan. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Mi apertura de crédito quedó reducida a 600.000, ¿no es cierto? Porque yo pedí el desembolso efectivo de 400. Los 400 me los entregan, con lo cual yo tengo que devolverlos y tengo que pagar un interés sobre ellos. Hasta acá no hay. Ahora, ¿cuándo se convierte esto en revolving? Bueno, se convierte en revolving cuando yo devuelvo en algún momento los 400, no pedí nada más que eso, es decir, tenía 1 millón disponible, pedí 400 y a los 6 meses devuelvo los 400. Y entonces es como que se repone la apertura de crédito al millón de vuelta. Es decir, no es que mi apertura de crédito quedó reducida a 600 y cuando yo devuelvo los 400 siguen 600. Eso sería la apertura de crédito ordinaria. Si es revolving, con cada devolución de los fondos que efectivamente retiré haciendo uso o ejerciendo la facultad que me da la apertura de crédito, y cuando yo los devuelvo me permite reponer o recomponer el monto del límite de la apertura de crédito, con lo cual vuelve, con esa devolución, vuelve a ser el monto original. En este caso, 1 millón. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Bueno, entonces imagínense que esto puede ocurrir, digamos, de manera, digamos, yo les di un ejemplo muy sencillo de que ocurre una vez, pero puede ocurrir todo el tiempo. Yo sobre 1 millón pido 300, devuelvo 200, después pido otros 500, devuelvo 400. Es decir, hay que ir viendo en cada momento cuál es el monto de la línea, pero no es que la línea se va consumiendo a medida de que yo voy pidiendo desembolsos. Se consume a medida que pido desembolsos, pero se repone a medida que esos desembolsos los voy restituyendo. Eso es lo que se llama revolving y que, bueno, tiene que establecerse o pactarse específicamente. Acá el artículo 1411 dice que la utilización del crédito hasta el límite acordado extingue la obligación del banco. Esa es la regla. Excepto que se pacte que los reembolsos efectuados por el acreditado sean disponibles durante la vigencia del contrato hasta el preaviso del vencimiento. Es decir, lo que les acabo de mencionar. Entonces, en principio, salvo que se pacte como revolving, la apertura de crédito implica entonces que, que el acreditado con cada desembolso va consumiendo o extinguiendo el límite de su línea y por tanto la obligación del banco de tener a su disposición la suma. Excepcionalmente, es decir, hay que ponerlo, hay que aclararlo expresamente en el contrato de apertura de crédito, se puede pactar entonces que los reembolsos o las devoluciones sean acreditados a fin de reponer entonces el límite de la línea de vuelta hasta su importe original y poderla seguir usando durante o hasta que ocurra el vencimiento. Bueno, en cuanto
a la utilización de la disponibilidad, y vamos a ver que eso puede ocurrir a través de un simple crédito, es decir, ustedes piden el desembolso y de la plata y se llevan el efectivo, o a través de alguna transferencia, alguna cuenta que ustedes tengan, o puede ocurrir que la utilización de la disponibilidad lo sea a través de una cuenta corriente bancaria, y por alguno de los mecanismos que la cuenta corriente bancaria puede ejecutarse. Entonces van a ver que un poco esto es lo que yo les mencionaba al principio de la charla respecto de las características de estos contratos. Entonces, este contrato de apertura de crédito vamos a ver que puede ejecutarse a través de un contrato de cuenta corriente. Es decir, vamos a ver que el contrato de cuenta corriente es un contrato que permite establecer créditos y débitos en una cuenta que se llama cuenta corriente justamente, y bueno, uno de los débitos y créditos puede venir por la apertura de crédito, los desembolsos y a su vez los reembolsos. Entonces, eso puede, como les digo, la cuenta corriente puede ser un mecanismo de canalización o de ejecución del contrato de apertura de crédito. Y ya dijimos entonces que puede ser con facultad de reposición, es decir, rotativa, revolving o no. En cuanto, bueno, es un contrato bilateral y consensual. En cuanto a las obligaciones del banco, está la de abrir el crédito por el monto convenido, es decir, poner a disposición los fondos por hasta ese monto, que se llama línea o línea de crédito, mantener el crédito por el tiempo convenido, es decir, el banco tiene la obligación de no solo de ponerlo a disposición, sino de mantener esa disponibilidad durante todo el tiempo pactado. Y puede haber obligaciones adicionales que tienen que ver con el servicio de caja o la manera a través de la cual esa apertura de crédito se ejerce o se ejercita. Puede ser, por ejemplo, que yo tengo una apertura de crédito que es a mi favor y yo tengo un mecanismo para retirar los fondos yo, o pueda a través de algún mecanismo hacer que los fondos sean entregados a un tercero, pero con cargo a mi apertura de crédito. Este contrato, como verán, es muy importante porque, como decíamos, es lo que le da el respaldo al cliente para poder encarar otras actividades o negocios. Con lo cual, si el banco abre un crédito y luego falla en acreditarlo, bueno, puede causarle al cliente daños importantes. En cuanto al cliente, bueno, tiene la obligación de pagar la comisión de apertura. Como dijimos, en principio ni el cliente ni el banco tienen la seguridad de que todo el monto disponible va a ser efectivamente utilizado, puede que no, pero lo cierto es que el banco tiene el riesgo, entre comillas, o la contingencia de que eso pueda ocurrir, de que le pidan todo el monto de la disponibilidad. Entonces, eso implica que el banco tiene que tener inmovilizados los fondos, o una parte por lo menos de los fondos correspondientes al monto de la línea que ha acreditado, y entonces esa inmovilización tiene un costo y ese costo se compensa o se remunera a través de esta comisión de apertura. Que, como les digo, no tiene que ver con los montos que efectivamente se le desembolsen, si es que se le desembolsa alguno, sino que es un pago que se le hace al banco por el mero hecho de que el banco tenga a disposición del cliente esos recursos.
En el caso en que el desembolso sea requerido y realizado, entonces el cliente deberá, además tiene la obligación de restituir lo desembolsado en la moneda pactada y en el plazo previsto. También tiene que pagar, obviamente, los intereses que se hubieran convenido respecto de los importes desembolsados. Bueno, la disponibilidad no puede ser invocada por terceros, no es embargable ni puede ser utilizada para compensar cualquier otra obligación del acreditado. Esto, esto tiene que ver, ¿qué quiere decir? Que los terceros, salvo que sea un tercero, digamos, autorizado por el propio acreditado, ¿no? No pueden, digamos, invocar la facultad que tiene el cliente bajo la apertura de crédito para requerir desembolsos y eventualmente embargarlos u obtener algún tipo de medida sobre eso. Es un derecho personalísimo del cliente. Entonces, supónganse, a ver, ¿qué es lo que se pretende evitar con esto? Supónganse que yo tengo un acreedor al cual le debo 100.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que podría intentar hacer ese acreedor? Sabedor de que yo tengo un derecho bajo una apertura de crédito a que me desembolse hasta 1 millón de pesos el banco, entonces yo como acreedor me presento al banco y pretendo que el banco desembolse dentro de la apertura de crédito 100.000 del millón que tiene a mi disposición, y yo, una vez que se ha desembolsado esos 100.000, lo embargo o embargo directamente el derecho a recibir 100.000 de la línea de crédito que yo tengo. Entonces, digamos, el tercero no puede hacer ninguna de las dos cosas, ni ejercer los derechos del cliente para obtener el desembolso, ni tampoco embargar el derecho que el cliente tiene a obtener el desembolso. Ese derecho es un derecho que, que corresponde al cliente y los terceros no pueden prevalerse de eso. Ahora, distinto es si el cliente ejerce esa facultad de obtener el desembolso. Ese desembolso efectivamente se acredita, por ejemplo, en una cuenta corriente del cliente, y luego un acreedor del cliente embarga esa cuenta corriente o los fondos que hubiera adentro. Entonces ahí sí el embargo va a ser efectivo, porque el embargo no es sobre el derecho a obtener el desembolso, sino sobre los fondos que ya han sido desembolsados por instrucción del cliente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces arrancamos con este contrato que aquí termina, el de apertura de crédito. Tiene esta sencillez que han visto. Y vamos entonces al segundo contrato, que es el contrato de préstamo y descuento bancario. Entonces, arrancamos con la primera operación, digamos, preparatoria de una operación activa, como es poner a disposición de un cliente una suma en función del contrato de acreditación. Y vamos al segundo, que ya es el contrato de préstamo. En este contrato no es que se pone a disposición nada, sino que, como dice el artículo 1408, el préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Es decir, acá no hay una disponibilidad que puede o no ser exigida, sino que hay un compromiso de entregar los fondos por parte del prestamista, del banco prestamista, y del cliente de recibirlos, devolverlos a su vencimiento y pagar los intereses aplicables conforme a lo pactado. En el fondo, este préstamo puede obviamente ser
o puede ocurrir como resultado de la fase 3 de la apertura de crédito, apertura de línea de crédito. Es decir, si efectivamente se hace uso de la línea, puede terminar el contrato de apertura de crédito, puede derivar en un contrato de préstamo bancario. Como vimos, o como ya habrán visto cuando vieron Mutuo días atrás, bueno, el contrato de préstamo ha dejado de ser un contrato real bajo nuestra legislación para ser un contrato consensual. En todos los casos, es decir, en el contrato de mutuo ordinario y en el contrato de mutuo bancario. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos reales y consensuales? Bueno, tiene que ver, creo que lo hemos visto en la parte general, pero les recuerdo acá cuál era el concepto. Los contratos reales y consensuales se distinguían por las consecuencias que la entrega de la cosa que era objeto del contrato tenía en una categoría contractual y en la otra categoría. En los contratos consensuales, el contrato se perfecciona por el intercambio del consentimiento de las partes, es decir, una oferta con su plena aceptación o los actos de ambas partes que permiten inferir la existencia de un acuerdo. Ese puro consentimiento es lo que perfecciona al contrato. Si el contrato contempla la entrega de una cosa, esa entrega de la cosa forma parte del cumplimiento del contrato. Es decir, hay un paso previo que es el de perfeccionamiento y luego el cumplimiento de las obligaciones resultantes del acto perfeccionado. Esa es la teoría del contrato consensual, que son todos los contratos actualmente existentes en el Código Civil y Comercial, excepto por un caso que es el de la donación manual, que se entiende que sigue siendo un caso de contrato. Porque el código nuevo eliminó la categoría de los contratos reales. En los contratos reales, a diferencia de los consensuales, la entrega de la cosa no formaba parte del cumplimiento del contrato, sino que era un requisito de perfeccionamiento del acto. Es decir, no bastaba el puro consentimiento para que el contrato se perfeccionara, sino que además, para que el contrato existiera, se necesitaba la entrega de la cosa que era objeto del contrato. Y hasta que esa entrega no existía, no había contrato, porque, como decimos, la entrega de la cosa no era un acto de ejecución del contrato, sino que era un presupuesto de perfeccionamiento del negocio, del contrato. Y esa categoría de contratos reales viene de una vieja distinción de las fuentes de las obligaciones que encontramos ya en las institutas de Gallo, por ejemplo, en donde, bueno, ahí se menciona el nacimiento de lo que se llamaba obligaciones ex re, obligaciones por la cosa. ¿Y cuál era la idea que había detrás de esto? La idea era que lo relevante para la existencia de las obligaciones bajo los contratos reales no era tanto que hubiera consentimiento, al punto tal de que se decía que podía existir o no consentimiento, sino que lo relevante era que hubiera entrega de la cosa. ¿Por qué? Porque era esa entrega de la cosa lo que generaba la obligación de restituirla o de restituir su equivalente. Entonces, en estas obligaciones ex re, no era tan importante si las partes se habían puesto de acuerdo o no respecto de su restitución. Lo que era importante era que se hubiera entregado la cosa. Entonces, estos contratos, que era básicamente el contrato de depósito, el contrato de mutuo, el contrato de comodato, el contrato de prenda, todos esos contratos generaban una obligación principal, que era la obligación de restituir la cosa que hubiera sido entregada.
que hubiera sido entregada en depósito, que hubiera sido entregada en mutuo, que hubiera sido entregada en comodato, que hubiera sido entregada en prenda. Entonces, como esa era esencial a esa obligación de restitución, que primero hubiera existido la entrega, porque ¿qué íbamos a restituir si no se había entregado nada antes? Entonces, eran contratos u obligaciones que se concebían como nacidas de la pura entrega y recepción de una cosa. Se entregaba y se recibía una cosa a título de mutuo, a título de comodato, a título de depósito, y debía ser entonces restituida. Cuando estas obligaciones extra pasaron a ser incluidas dentro de la categoría de los contratos, bueno, se entendió que como todos los contratos eran producto del consentimiento, pero que no bastaba el puro consentimiento para que el contrato se perfeccionara, sino que además se necesitaba la entrega de la cosa que era objeto del contrato, porque era de la esencia del contrato que la cosa fuera en algún momento restituida. Entonces, todos estos contratos que tenían por objeto la restitución entraban dentro de la gran categoría de los contratos reales. Como les digo, estos contratos reales han desaparecido prácticamente del Código Civil y Comercial, y uno de los contratos reales más importantes era el de mutuo. Contrato de mutuo era un contrato por el cual también había la obligación de restituir una suma recibida y de pagar los intereses, pero el contrato no se perfeccionaba sino hasta el momento en el cual el prestamista había entregado al prestatario, o el mutuante al mutuario, o en este caso el banco al cliente, no hubiera entregado efectivamente los fondos o lo que hubiera, o si fuera un mutuo de otra cosa, el objeto materia del contrato de préstamo. En nuestro derecho actual, como podrán ver, el contrato, bueno, otra característica esencial de los contratos reales era que eran contratos esencialmente unilaterales. Porque si la entrega de la cosa era parte del perfeccionamiento y no una obligación de las partes, sino que la entrega hacía la perfección, una vez que el contrato se había perfeccionado, el único que tenía la obligación era la parte que lo había recibido de devolverlo. Entonces, en el depósito, el único obligado era el depositario, que debía devolver al depositante lo que había recibido. Lo mismo ocurría en el contrato de mutuo. El único obligador era el mutuario, que debía, o el prestatario, que había recibido las sumas en préstamo y debía restituirlo. ¿Por qué? Porque la entrega, no era una obligación, sino que era un elemento de perfeccionamiento. Y hasta que esa entrega no existía, no había contrato. Y una vez que se había cumplido, no era cumplimiento de ninguna obligación, sino acto de perfeccionamiento. Entonces, van a ver que la definición de contrato de préstamo no responde a esta digamos, caracterización de los contratos reales, sino que dice que el contrato de préstamo es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma. Es decir, la entrega es una obligación. Entonces, el contrato no requiere de esa entrega para perfeccionarse. Se perfecciona como cualquier contrato consensual por el puro consentimiento. Entonces, ahí tenemos ese contrato por el cual el banco se compromete, ahí tenemos la obligación de entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses. Es decir, hay dos obligaciones. Entonces, el contrato es consensual, es bilateral, porque hay obligaciones de las dos partes. Por supuesto, es oneroso, es formal, porque, bueno, ya lo vimos eso en su momento, respecto de los contratos bancarios. El artículo 1380 establece que los contratos deben hacerse por escrito, los contratos bancarios. Con lo cual, siendo el depósito un contrato bancario, siendo el préstamo bancario un contrato bancario, debe instrumentarse por escrito en función del 1380. Es de ejecución diferida
porque hay un plazo que es de la esencia del contrato, es decir, no tendría ningún sentido que el prestatario no tuviera un plazo para devolver el préstamo, porque justamente su interés y el objeto o la función justamente del contrato de préstamo es que el prestatario pueda disponer de los recursos, del dinero durante un tiempo, con lo cual obviamente es esencialmente de ejecución diferida. Bien. Aplica a este contrato una disposición del código que está prevista para el mutuo ordinario, pese a que el contrato de mutuo bancario, préstamo bancario, no contiene una disposición específica que es la del artículo 1526. No está, digamos, hay discusiones respecto de si aplica o no. Yo entiendo que aplica, pero en todo caso lo van a ver incluido en todos los préstamos bancarios porque funciona como digamos, como lo que suele llamarse, utilizando una expresión proveniente del derecho anglosajón, una condición precedente, una condition precedent para los desembolsos. Me refiero a lo que dispone el artículo 1526, segunda parte. El artículo arranca diciendo que el mutuante puede no entregar la cantidad prometida si con posterioridad al contrato un cambio de la situación del mutuario hace incierta su restitución. Y después dice, excepto el supuesto si el mutuante no entrega la cantidad prometida en el plazo pactado o en su defecto ante el simple requerimiento, el mutuario puede exigir el cumplimiento o la resolución del contrato. Bueno, la segunda parte no hay duda que es la de, digamos, reitera en el fondo lo que aplica a cualquier incumplimiento de una obligación contractual. La primera es la que genera digamos, la mayor novedad. ¿Y qué es esto? Bueno, normalmente los préstamos, digamos, bancarios, que como les digo son ahora contratos consensuales, media algún tiempo entre la firma del contrato y el desembolso. Entonces hay un momento en el cual el contrato se perfecciona y hay un momento, por definición posterior, en que los fondos deben ser desembolsados por el banco a favor del cliente. Supóngase, se firma hoy, se tiene que entregar los fondos dentro de 5 días. Ahora, normalmente los bancos incluyen lo que se llama condition precedents o condiciones precedentes al desembolso. Esas condiciones tienen que ver con algún evento o circunstancia que pudiera ocurrir entre la fecha de firma y la fecha de desembolso que le permita al banco eximirse de su obligación de entregar los fondos. Eso puede tener que ver con distintas circunstancias que los bancos son bastante ingeniosos en incluir. Y esto puede ocurrir porque, por ejemplo, yo les mencioné que son 5 días. Bueno, puede ocurrir cualquier cosa en Argentina en 5 días, pero también puede ser que ocurra en más. Digamos que yo firme el contrato ahora y el banco tenga que entregar los fondos a los 30 días. Puede ocurrir que entre que firmo y tengo que entregar los fondos ocurran circunstancias que ya están previstas en el contrato y que le permitan al banco no entregar los fondos. ¿Por qué? Bueno, porque ha ocurrido un evento que está previsto al efecto y que le permite al banco eximirse de su obligación. Por ejemplo,
que hubiera, por ejemplo, una devaluación importante en la moneda, o que hubiera un evento macroeconómico significativo, o que, por ejemplo, y acá viene el artículo, 1526, con posterioridad al contrato, es decir, durante esos 30 días y antes del desembolso, hubiera un cambio en la situación del mutuario que hace incierta su restitución. Es decir, el banco se entera en esos 30 días, bueno, que el cliente ha tenido pedidos de quiebra, por ejemplo, que no ha levantado, o que lo han inhibido, o que, digamos, ha tenido problemas con sus empleados y ha tenido huelgas importantes. Bueno, situaciones graves respecto de la situación del cliente que le permite al banco decir, yo no sé si este cliente me va a devolver, me va a restituir el importe que yo le voy a prestar. Entonces, si ocurre eso, si le permite al banco, digamos, tomar una suerte de medida de autotutela, por la cual, bueno, el mismo banco se protege no entregando los fondos que, de acuerdo con la primera parte, o la segunda parte, mejor dicho, del artículo 526, hubiera tenido que hacer, que es, debe entregar la cantidad prometida en el plazo pactado. Ahora, si durante el plazo pactado o al momento ocurre algo que le hace suponer al banco razonablemente que se ha producido algún tipo de cambio en la situación, bueno, eso, digamos, le permitiría al banco, digamos, eximirse de su obligación de entregar los fondos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los estaría entregando sin saber si se le van a restituir. ¿Se entiende? Doctor, por eso existen las precalificaciones en realidad, porque te pueden decir si te damos un préstamo de 300.000 pesos, pero después cuando realizan todo el análisis económico de la persona y financiera, mediante, no sé, Gnosis, se dan cuenta de que esta persona no está precalificada para eso, para obtener ese préstamo de 300.000 pesos porque no lo va a devolver y le dan una menor cantidad. Bueno, no es exactamente ese caso, pero lo vamos a comentar. El caso que usted señala es en una etapa precontractual. En la etapa precontractual, que algo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos la parte anterior? Es decir, la parte de la parte general. Recuerdan que había algunas previsiones acerca de, bueno, digamos, por qué razón el banco podía rechazar una solicitud o, en todo caso, digamos, desembolsar menos de lo que le están pidiendo sobre la base de informaciones que provienen de bases de datos públicas, ya sea del Banco Central o digamos, publicadas por el Banco Central o por asociaciones que se dedican a eso. El artículo 1387 del Código Civil es el que habla de eso. Esa situación que usted menciona es una situación precontractual, es decir, hay una solicitud, yo vengo al banco y le digo, mire, présteme 1.000.000 de pesos, el banco hace un análisis y me dice, no, mire, a usted más de 300 no le podemos dar, y yo entonces hago un contrato por los 300. Lo que esta norma está diciendo es otra cosa, es que yo hago el contrato por los 300 y el banco y yo nos ponemos de acuerdo en que esos 300 me lo van a entregar dentro de 15 días. Ahora, entre la fecha de hoy y los 15 días ocurre un cambio en mi situación. Es decir, tiene que ser algo que sea posterior al contrato. No es algo que el banco no se dio cuenta antes. Tiene que haberme ocurrido después, en esos 15 días.
Y en esos 15 días ocurre algo por el cual el banco dice, este tipo ni los 300 me puede devolver, porque con esto nuevo que pasó, que por ejemplo lo echaron del trabajo que tenía, le embargaron la casa, no sé, alguna circunstancia, digamos, que permita anticipar que ni siquiera esos 300 le voy a devolver, entonces ahí el banco puede resistirse a entregármelos al vencimiento de los 15 días, ¿se entiende? Es decir, hay una etapa precontractual en el cual el banco, a través de informes de riesgo, determina cuál es el importe que me puede prestar. Hay un momento posterior en el cual nos ponemos de acuerdo en el préstamo en base a esa información, y hay un momento posterior en que el préstamo se desembolsa. Esta última etapa ya no es una etapa precontractual, es contractual, porque ya firmamos el contrato de préstamo y, de acuerdo con lo que decía el artículo 1408, el banco está obligado a entregarme la suma, que es lo mismo que dice el 1526, segunda parte, pero hay una excepción, que es que me va a entregar la suma siempre en el plazo pactado, siempre que en ese plazo no hubiera ocurrido algo, un cambio en mi situación que al banco le permita determinar que yo no le voy a devolver el préstamo. ¿Se entiende? Sí, doctor, ahora sí, lo había malinterpretado, disculpe. No, que está bien, porque es como que son dos etapas, una que es previa a hacer el contrato, en el cual el banco tiene que determinar cuánto le puede prestar y en qué condiciones y hasta qué plazo y con qué garantías, etcétera, etcétera. Y una vez que hizo toda esa determinación precontractual, se firma el contrato, y si se entregaron los fondos inmediatamente después de la firma, este artículo no aplica, porque no hay lapso de tiempo en el cual puede ocurrir un cambio. Pero si entre que firmo y me entregan la plata ocurre ese cambio, ya entonces estamos en la etapa contractual y puede llegar a aplicar esta disposición. Y le hago la última pregunta. Digamos que a mí me entregan ese dinero y hubo un cambio en mi situación. ¿Yo puedo arrepentirme de la entrega de ese dinero? ¿Se encuadra en este artículo o no? Bueno, está muy bien. No, esta es una facultad del banco. Lo que puede ocurrir, es decir, la respuesta es no. Con lo cual, es como que el banco tiene la obligación de entregarlo y yo tengo la obligación de recibirlo. Y tengo la obligación de devolverlo. Ahora, lo que puede ocurrir es que yo lo reciba y lo pueda devolver anticipadamente. Hay contratos de préstamo que contienen una cláusula de restitución anticipada, es decir, que le permite al cliente devolver los fondos antes del vencimiento, y hay préstamos que no. Con lo cual, si tuviera la facultad de devolver antes del vencimiento y el cliente está en la situación que usted dice y ya se arrepintió del préstamo, digamos, bueno, puede devolverlo de inmediato, lo recibe y lo devuelve, lo cancela inmediatamente y listo. No tiene ninguna consecuencia. Con lo cual, lo más probable es que, si va a hablar al banco, podrán pactar el arrepentimiento de la operación, porque es más fácil que los fondos vayan y vuelvan que directamente no desembolsar. Lo que ocurre es que, como el banco, digamos, tiene derecho a una retribución por los fondos que presta, y esa retribución está determinada en función de la duración del préstamo, el banco tiene interés en dar el préstamo, en que el cliente lo tenga todo el tiempo que lo tiene que tener para que le pague los intereses. Es decir, yo supóngase, vamos a un caso en el que me dan un préstamo a un año. Si yo mantengo ese préstamo por un año, al devolverlo lo devuelvo más
devuelvo, supónganse que es un préstamo de 100 y la tasa es del 10%, tengo que devolver 110. Ahora, si yo me dan un préstamo de 100 y yo lo puedo devolver a los 6 meses, bueno, el banco en vez de cobrar 110 va a cobrar 105 porque se devengaron intereses por la mitad del plazo. ¿Se entiende? Esta es la razón por la cual, en principio, salvo que el préstamo lo diga expresamente, el cliente no está facultado a devolver anticipadamente el préstamo, salvo que en esa devolución anticipada compensar al banco de los daños que el banco tiene por recibir anticipadamente el préstamo. Esos daños tienen que ver con la tasa de interés que el cliente hubiera debido pagar hasta el final y la tasa que va a cobrar el banco por la recolocación de los fondos. Si no, todos los clientes devolverían los préstamos antes cuando el mercado baja, cuando las tasas del mercado bajan. ¿Se entiende? Si no, lo explicamos con un ejemplo para que lo vean más fácil. Con un ejemplo mejor. Bueno, supónganse, vamos a Argentina de hoy. La tasa de interés es del 100% al año en pesos, supónganse, para dar un ejemplo fácil. Entonces, supónganse que ustedes tienen, yo pido un préstamo de 500 pesos, 500.000 pesos. Si yo pido un préstamo de 500.000 pesos a un año, voy a tener que pagar al fin de ese año 500.000 pesos de capital más una tasa del 100, tengo que pagar 500.000 pesos de intereses, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Supónganse que por alguna razón, a los 6 meses del día que yo tomo el préstamo, la Argentina consigue milagrosamente algún tipo de solución para su inflación y la tasa de interés pasa a ser, en vez de 100% anual, pasa a ser del 50% anual. Entonces, mi préstamo, yo lo tengo pactado, que lo tengo que devolver al año y que voy a devolver 1.000.000 de pesos. Si yo tuviera una cláusula por la cual puedo devolver mi préstamo anticipadamente, una solución racional de este caso sería que yo le devuelvo a la mitad del préstamo los 500.000 más la mitad de los intereses que debía, es decir, 250.000, y simultáneamente por los otros 6 meses que me quedan, tomo un nuevo préstamo con otro banco por 500.000, pero en este caso a una tasa del 50%, porque las tasas bajaron, dijimos. Con lo cual voy a pagar por esos 6 meses 125.000, con lo cual me ahorré 125.000 pesos. ¿Se entiende el ejemplo o no? Sí, doctor, o sea, ayudándose con la inflación, conviene pagar el préstamo. Exacto. Es decir, en el momento en que caen las tasas, me conviene devolver los préstamos que yo tengo tomados a tasas altas y retomarlos a la nueva tasa más baja. ¿Se entiende? Eso implica que yo me he ganado 125.000 pesos en este ejemplo. Esos 125.000 pesos que yo me he ganado son los 125.000 pesos que el banco ha perdido.
Entonces, porque la tasa que yo me ahorro de pagarle a él es la tasa que el banco deja de cobrar. Entonces, por eso es que o no se permite al cliente pagar anticipadamente los préstamos, porque generalmente el cliente paga anticipadamente los préstamos cuando las tasas bajan. La tasa baja, yo puedo tomar el préstamo a una tasa más baja y con esa plata que tomé a tasa más baja cancelo el préstamo que tenía a una tasa más alta. ¿Se entiende? Mejoro el perfil de mi financiamiento. Eso implica para los bancos perder. Entonces, normalmente los préstamos tienen una cláusula por la cual no puede devolverse anticipadamente el préstamo, o si se intenta devolver anticipadamente, hay una penalidad que tiende a compensar lo que el banco se perjudica por estar recibiendo anticipadamente los fondos, que ahora tiene que buscar a un cliente al cual se los tiene que colocar, porque el banco, cuando yo le devuelvo la plata, inmediatamente tiene que darse vuelta y colocar de vuelta ese préstamo con alguien. Pero ahora que lo va a colocar, ¿a qué tasa lo va a colocar? ¿A la misma que me lo colocó a mí de 100 pesos, de 100%? Si la tasa actual es del 50, lo tiene que colocar al 50. Con lo cual, lo que esperaba ganar, que era una tasa del 100, por una decisión mía, yo le devuelvo la plata, tiene que recolocar los fondos y lo va a recolocar a una tasa más baja. Por esa razón es que, como les digo, o el préstamo no puede devolverse anticipadamente, o si es devuelto anticipadamente, lo es con una penalidad que desalienta que se tome, digamos, este tipo de soluciones que terminan perjudicando a quien otorgó el financiamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto iba o salió de la pregunta de si el cliente, una vez que pactó en el préstamo la entrega de los fondos, puede arrepentirse. Bueno, en principio no. Siempre obviamente estamos hablando de contratos paritarios, ¿no? En los contratos con consumidores, bueno, ahí rigen otros principios que podrían permitir, digamos, beneficiar al consumidor, generalmente sobre bases no muy técnicas, sino sobre la base de que, bueno, que hay uno al que hay que beneficiar y consiguientemente otros que hay que perjudicar, pero bueno, la verdad es que no hay ninguna norma que diga tampoco que en materia de consumo el cliente tiene el derecho a no recibir un préstamo que ha solicitado. Un préstamo que sea ya firmado y que las dos partes contractualmente están de acuerdo en que se desembolse y se reciba, ¿no? Bueno, pero no sé si quedó claro. Sí, doctor, para mí sí, para la pregunta que yo le hice, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a terminar ahora con otro contrato que está dentro del préstamo bancario, es decir, van a ver que digamos, esta sección segunda que contiene los contratos en particular, habla del contrato de préstamo y descuento bancario, que lo regula en dos artículos, quiero decir, uno es para préstamo y otro para descuento. Y en el contrato de descuento habla del contrato de descuento bancario, obliga al titular de un crédito contra terceros a cederlo al banco y a anticiparle el importe del crédito en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Después añade que el banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante endoso de letras de cambio, pagaré cheque y haya ejercido contra terceros los derechos de acciones derivados. Bueno, ¿qué es esto? El descuento, en el fondo, es un contrato de préstamo, pero en el cual hay una cesión de derechos que el cliente tiene contra terceros y que le transmite al banco. Y que de esa manera, bueno, el banco le permite,
reducir el riesgo crediticio porque está recibiendo activos que, bueno, cuyo valor dependerá, pero, bueno, los toma en garantía de la devolución del anticipo. Es decir, es importante que, porque después vamos a ver otro contrato, que es el contrato de factoring o de factoraje, que, bueno, a veces puede confundirse con este contrato, pero no es lo mismo, por varias razones, pero fundamentalmente porque acá estamos en presencia de un préstamo, es decir, hay una suma que se entrega en préstamo y que debe ser devuelta por el cliente. Lo que ocurre es que el cliente entrega estos valores, bueno, que el banco puede, quizá porque le han sido endosados, cobrarlos de los terceros. Y ese cobro, bueno, lo va a imputar a la cancelación del préstamo. Pero eso no implica que el cliente no deba la restitución del anticipo por la pura entrega de los títulos. Los títulos se entregan, digamos, en función de garantía, pero no en pago de las sumas recibidas. Esto es lo que lo distingue fundamentalmente del factoring o del factoraje, donde lo que hay es por parte del banco o de quien actúa como factor, de una compra de los créditos por un precio. Entonces, ahí, en definitiva, bueno, el crédito o estos valores terminan siendo adquiridos por el banco. Acá no hay una adquisición de los créditos, acá lo que hay es un préstamo y ese préstamo se hace en función de un determinado anticipo sobre el valor de los activos que se están entregando como una suerte de garantía. ¿Se entiende? Sí, doctor. Si no, ponemos un ejemplo y siempre es bueno para aclarar. Y si puede dar los ejemplos, mejor va. A nosotros por ahí nos sirve más. Supónganse que yo soy un comerciante. Y como comerciante vendo determinadas mercaderías o productos y los vendo a plazo y recibo entonces pagarés o letras de cambio que me entregan mis clientes, mis compradores, respecto a los productos que yo vendo. Ahora, esos valores, esos pagarés, letras que yo recibo, bueno, están normalmente fijados a cierto plazo, es decir, me los dan para ser pagados dentro de 90 días, dentro de 120 días, dentro de 60 días, depende de las circunstancias. Eso hace que yo, comerciante, tenga que esperar que esos valores, que esos plazos transcurran para cobrar. Entonces, ¿cuál es el negocio que yo puedo hacer? Yo puedo ir a mi banco con toda esa pila de pagarés que tengo y el banco contra eso me hace un anticipo. Es decir, me anticipa el importe de los créditos que yo tengo derecho a recibir en función de todos estos pagarés que les he llevado. Entonces, le endoso el pagaré al banco para que el banco, si quiere, los pueda cobrar, y el banco, en función de, digamos, la calidad crediticia mía y de mis clientes, es decir, yo le entrego pagarés de clientes buenos, solventes, que normalmente pagan sus cuentas, entonces el banco los conoce o puede hacer el scoring de esos libradores de los pagarés, entonces, o de las letras, y entonces contra eso me anticipa una suma que está en función del riesgo de esos clientes, del importe de esos pagarés y del tiempo que el banco va a tener que esperar para hacerse de esos fondos. Es decir, no es lo mismo pagarés a 30 días que a 90 que a 120.
y me hace el anticipo en la misma moneda en los que estos valores están denominados. Si son pagarés en dólares, me podrá anticipar dólares, si son pesos, pesos. Contra eso me da un anticipo, que se llama descuento, porque es un descuento por sobre el importe de los pagarés. Si el pagaré dice 1.000, a mí me va a entregar 800. Yo le tengo que devolver 800 y contra eso me devolverá los pagarés. Con lo cual, lo que yo consigo es anticipar importes a cobrar que yo ya tengo derecho a cobrar. No es un préstamo como el que veíamos antes, digamos que no responde a ninguna operación concreta. Es un préstamo que se hace sobre documentos que tienen un vencimiento y que normalmente hay un anticipo hasta que yo llego al momento en el que puedo cobrar esos pagarés. Entonces, ese anticipo me permite, como les digo, pagar, hacerme de los fondos inmediatamente para poder integrar mi capital de trabajo y seguir funcionando. A lo mejor si yo tengo que esperar 120 días, no puedo reponer la mercadería y se corta, digamos, la posibilidad de continuar operando, trabajando. Entonces voy, los descuento y contra eso recibo los fondos. El banco, como les digo, tiene derecho a cobrarme a mí lo que me ha prestado. Eso no quita de que puede haber cobrado alguno de los valores que le entregué y contra eso me reducirá la cuenta o incluso puede haber ejercido alguna acción. Pero no se trata de que me ha comprado esos valores. Eso es importante, por eso se los recalco. ¿Por qué es importante? Porque lo que yo tengo que devolver en el descuento es el monto que he recibido más los intereses aplicables. Si los valores que yo entregué valen más o valen menos, es un tema mío. Es decir, si yo entregué un pagaré, uno solo, para hacerlo bien fácil, de 1.000 por 800, yo tengo que devolver al vencimiento, al plazo que se ha establecido el descuento, los 800. Y recupero mi pagaré de 1.000. Si yo lo que hago es una venta del pagaré, yo recibo 800 y el banco se ocupa de cobrar el pagaré y la diferencia esa es para el banco que ha comprado esa factura, que ha comprado ese crédito. Entonces, una cosa es comprar un crédito y tomar el riesgo de cobrarlo o no cobrarlo, y si lo cobra, cobra todo, y si no cobra, tiene un riesgo por no haber cobrado, que el contrato de descuento en el cual en definitiva, digamos, no hay los documentos que se descuentan, se los toma en garantía del pago del importe del monto anticipado, pero no es que se trata de una venta del crédito, sino de una garantía sobre ese importe. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces con este punto. Entonces nos quedarían los restantes contratos que son 4, que los vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna duda, comentario? No, profesor, gracias. Bueno, si no hay más nada, me queda nomás saludarlos y nos vemos el jueves. Gracias, hasta el jueves. Chao, gracias. Hasta luego, buenas noches. Sigan bien.